Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. La podés hacer escrita o en video, de la forma que quieras durante la hora del programa, y vamos a dejar los teléfonos abiertos para que la hagas en el momento que quieras, y programa tras programa vamos a tratar de dar respuesta. Nuestro sistema va seleccionando tus preguntas y en los programas aparecen en pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que habitualmente decimos: la medicina tiene que ser personalizada, tiene que estar focalizada en vos, no es todo lo mismo. Vamos a empezar a entender qué significa esto, qué herramientas tenemos hoy en día, cómo impacta la genética. Hay test que podemos hacer, nos puede ayudar en la prevención, a detectar predisposición a determinadas enfermedades, cómo nos va a servir en los tratamientos. ¿Estamos hablando de algo futurista o es algo de hoy, de la medicina actual? Eso lo vamos a resolver con la visita de un invitado especialista en el tema. Además, en el noticiero médico quiero que te quedes porque hay una noticia muy importante que nos muestra un cambio de paradigma en el manejo del dolor crónico. Están bajando las recetas de opioides y eso es una muy buena noticia, y vamos a hablar qué alternativas tenemos para el manejo del dolor crónico. Y tus preguntas, ¿quién las va a responder? Nuestro equipo, que lo recibimos con fuerte aplauso. ¿Cómo anda el panel, el staff de ADN Buena Salud? Muy bien, Milton, la verdad, interesante el noticiero médico y lo que vamos a hablar hoy sobre genética. Vamos a hablar también sobre un tema que mucha gente le interesa, ¿no? Es cómo sostener un hábito, porque, claro, vos haces un cambio, el tema es sostenerlo en el tiempo. Por ejemplo, dejaste de fumar, mejoraste el ejercicio físico, bueno, ¿cómo lo sostenés? Y no es solo, y voy a dejar una frase, ¿no? La disciplina le da una paliza a la motivación. ¿Por qué? Porque la gente pasa, se motiva, está 2, 3 meses que está bárbaro, va al gimnasio, come bárbaro, y un día decae. Y para atrás. Y la clave es la disciplina. O sea, el cambio de hábito, el llevar un estilo de vida saludable, tiene un impacto claro y demostrado en evidencia científica que reduce el riesgo de mortalidad y de las enfermedades crónicas habituales. O sea, las enfermedades que hoy en día estamos viendo con mayor incidencia, podemos reducir su riesgo con cambios en el estilo de vida, y la clave es sostenerlo. Exactamente. Todo lo que nosotros podemos cambiar, podemos mejorar y de esa manera lograr los objetivos de salud. Delphi Zimmerman, nuestra Nutri, ¿qué nos traes para hoy? Vamos a hacer un juego divertido para hablar si es una moda o es un hábito saludable. Que escuchamos muchas veces, a veces estos consejos, estas dietas, estos hábitos que se recomiendan, pero muchas veces detrás de eso hay simplemente una moda o un mito. Otras veces son conceptos que podemos sumar y utilizar para mejorar nuestra salud. Así que vamos juntos a ver por dónde viene la mano. Entender si son modas, que hay que tener cuidado con esas modas, y sí llevar al hábito de vida saludable. Así que vamos a estar atentos a la columna de nutrición. Nuestro psicólogo, licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada. En primer lugar, quiero agradecer a Gaby, porque le pedí que me haga una orden médica para hacerme un chequeo. Muy bien. Y me dijo, te dice que te hagan de todo. Y ahora estoy preocupado. Me dijo, vos con esto vas y voy a hacerme los análisis como para saber concretamente cuál es mi estado de salud, porque la verdad que este programa me está transformando. No sé qué es lo que Gaby me dijo. Fundamental el control y el chequeo antes de la actividad física, de la práctica deportiva. Dame, Gaby, ¿qué le pedí? ¿Qué mensaje? ¿Qué le pediste? Pero concreto. Bueno, en líneas generales le pedí un hematocrito para ver si tiene anemia. Él es deportista también, ¿no? Le pedí también un PSA total y libre, un perfil tiroideo, un colesterol total, el perfil lipídico me parece muy importante, micronutrientes que siempre hablamos, ¿no? Zinc, magnesio, selenio, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina B12, homocisteína, así que vas a tener testosterona, bueno, todo lo que cortisol también le pedí, en este caso porque él me dice que está trabajando mucho y está estresado, si no, no se lo hubiese pedido, y después un panel general de LPA para ver el tema de un análisis muy completo y una prueba de esfuerzo que va a ser actividad física, así que eso es importante, poder hacer ese chequeo completo y cardiológico. Totalmente. Tu columna, ¿de qué va a tratar? A ver, el título es Lo que no se usa es atrofia. Sí. ¿Se entiende que estoy hablando? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, vamos a hablar del cerebro. ¿Qué pensaste? Seguramente algo raro. No, vamos a hablar de cómo... ¿Por qué? ¿Por qué suponés que pensaron algo raro? Yo pensé el cerebro,
Siempre los psicólogos tenemos la idea fija. Me doy cuenta que siempre encaramos las cosas de una manera distinta, pero voy a hablar de cómo uno delega en la tecnología, tal vez muchas cosas que antes hacía el cerebro. No digo que te solucione la vida, pero por ejemplo, el tema, digamos, de memorizar números, lo que tiene que ver con, básicamente, el tema de la orientación, el tema de cálculos mentales. Bueno, todo esto antes vos lo hacías sin ningún elemento, sin ningún dispositivo. Hoy superpotenciado con la inteligencia artificial. Bueno, pero vamos a ver qué consecuencia tienen las personas cuando vos delegás esto, y repito, te hace sorprender cómo de pronto todas esas cosas cotidianas que haces ahora con un dispositivo te está robando esas funciones cognitivas que necesitamos. ¿Para qué? Para desarrollarnos y evolucionar. Unos pocos minutos voy a hacer también hasta un ejercicio con mis compañeros para ver cómo están con esas funciones cognitivas. Y para evitar que se atrofien nuestras neuronas, es clave estos ejercicios de pensamiento lateral que propones programa tras programa. Eso es cierto. Voy a hacer hoy un desafío para estimular concretamente las neuronas. Vamos a ver si vos lo podés resolver. Lo que siempre intento es que ellos no se enteren qué voy a hacer para ver si pueden resolverlo. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Me voy a parar y voy a hacer lo siguiente. ¿Está bien? Hay mucha producción en este pensamiento lateral. Bueno, unas chinches, es más, una vela. Tengo acá una pared. Opa. ¿Está bien? Tengo una pared. Pared, sí. ¿Ve? Muy bien. Tengo que lograr lo siguiente. Tengo una vela, se cortó la luz. Okay. Y tengo que tratar de ver cómo puedo lograr encender la vela, que quede en la pared, pero no quiero que manche la alfombra, que está acá. Acá la pregunta es cómo hago para concretamente colocar la vela contra la pared, prenderla ¿Por qué vas a poner la y que vela no en la manche. pared? Y sí, porque ¿Por qué vas a poner la vela en la pared? Porque yo necesito que ilumine toda la habitación y realmente me gusta mucho cuando puedo colocarlo en la pared. ¿Y tenés un artefacto, un aplique? No tengo ningún aplique, por eso lo único que tengo es chinches y hay una caja de fósforos. La pregunta es cómo con los fósforos y la caja de chinches puedo lograr que esto se sostenga, prenderlo y que no manche la alfombra, porque si no va a ser causal de divorcio. ¿Está bien? Esto es lo que yo tengo. Y aparte, ¿por qué no puedo poner la pared? Porque es más fácil ponerlo en una mesa, pero, si la vela está para pero eso. con la cera tenés que hacer... Lo ponés, que gotee la cera, ahí le metés pero después me va a manchar la alfombra, Gaby. No, pero ¿tenés un recipiente para hacer eso, mínimamente? Solo tiene chinches, una vela y la pared. Perdón, repito, tenés fósforos, chinches y la vela. Y mi pregunta es, ¿cómo hago con esto para poder lograr que esto quede en la pared, prenderlo y que no manche el suelo? Porque obviamente... Yo la verdad no tengo ni idea. Colchón de chinches, dicen abajo, ¿no? Acá tengo... No, nos vamos a pinchar acá tengo todo. las chinches. ¿Qué haces? A ver, resolvelo. Chinche, fósforo. Resolvelo. ¿Sí? ¿Lo resuelvo? No tenemos idea, sí, resolvelo. Bueno, muy bien. Hago lo siguiente. ¿Está bien? Saco todas las chinches de la cajita. Sí. ¿Está bien? Agarro una sola. Sí. ¿Está bien? Una sola chinche. Lo que hago es engancho esto contra la pared. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Qué? Bueno. Tengo mis dudas, eso se puede prender. Esto, lo que yo hago es... Eso es cartón. No. Perdón, está bien. Si esto lo engancho acá con una chinche, después ¿qué hago? Coloco la vela y la prendo. Esto que dicen es lo que se usó durante mucho tiempo como un psicotécnico para cuando la gente tiene que entrar a trabajar, se le hacía este ejercicio. Y es muy interesante porque, a ver, ¿se puede resolver sí o no? Pongo la chinche, lo engancho, prendo, lo pongo acá. Lo podés resolver. Yo me quedo con el método tradicional. Sí. No, pero me van a en la manchar mesa. el piso. Basta, me quedo Es con lo buenísimo. tradicional. ¿Cae la cera y mancha? Listo. No, queda así, Informe, así. Y medicina prendo, personalizada. y Vamos. prendo. La medicina personalizada es un enfoque innovador en la atención médica que se centra en la individualidad de cada paciente. Utiliza información genética, biomédica y clínica para desarrollar tratamientos y terapias personalizadas que se adapten a las necesidades específicas de cada persona. Este tipo de medicina ofrece varias ventajas sobre la medicina tradicional y se aplica en diferentes áreas médicas como la oncología, enfermedades crónicas o genéticas. Aunque enfrenta desafíos y limitaciones, la medicina personalizada tiene el potencial de mejorar la eficacia de los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes. Es importante continuar investigando y desarrollando esta área para aprovechar sus beneficios y superar sus limitaciones.
para profundizar este tema contamos con la visita del doctor Gabriel Ercoli, que es médico genetista en el Centro Nacional de Genética Médica y director médico de GEMPRE Genómica. Muchas gracias, Gabriel, por tu visita. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Estamos en el futuro? ¿Es algo futurista o es algo de hoy? No, es algo de hoy. Es del presente, claramente. Por supuesto, son técnicas que van avanzando con el tiempo, pero hoy ya tenemos a la medicina personalizada y de precisión acá, en la Argentina. ¿Qué abarca esa medicina personalizada? ¿Qué rol tiene la genética en todo esto? Lo que buscamos es no tratar a cada uno de los pacientes de una única manera. Históricamente la medicina daba un mismo tratamiento a una persona con una determinada patología, con determinado sexo biológico y edad, pero no todos respondían de la misma manera. Y esto principalmente se debe a que tenemos variaciones genéticas que hacen que un fármaco lo metabolicemos de una manera o de otra, lo sinteticemos de alguna forma diferente, y entonces a algunas personas puede un mismo medicamento darle directamente un efecto adverso o tener una curación. Entonces esto es muy variable entre las personas y la idea es utilizar la genética para poder verificar estas variaciones, poder entender y dar un tratamiento distinto a cada una de las personas. Esos test genéticos que se hablaban en su momento del genoma completo, hoy quizás hablar de exomas o algo más chico, paneles. ¿Qué rol tienen o hacia dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que ir a analizar la información completa de todo nuestro genoma o podemos trabajar sobre algo más puntual? Lo importante siempre es el asesoramiento genético, tener un médico genetista que pueda evaluar todo en su conjunto y darle indicación. En algunas situaciones puede requerirse un panel puntual, por ejemplo, un grupo de genes puntuales que analice eventualmente la genética hacia lo oncológico, tratar de ver si hay alguna predisposición para determinados tumores o no, y con esto modificar la prevención o incluso modificar el tratamiento. En otras oportunidades puede haber paneles específicos de cardiología, de neurología, de condiciones poco frecuentes o enfermedades raras. Y en otras situaciones uno puede ampliar ese abanico y efectuar un exoma completo o un genoma completo cuando tal vez los síntomas no son del todo claros y uno necesita una mayor amplitud para tratar de llegar al diagnóstico. Tratemos de explicarle a la gente cuando hablamos de genoma o exoma, quizás es medio complejo, pero son nuestras instrucciones. ¿Cómo lo explicarías para llevarlo de forma sencilla? Bueno, nosotros tenemos células y estas células tienen un núcleo y en ese núcleo está el ADN que forma un gran manual de instrucciones que nosotros tenemos. Ese gran manual de instrucciones va a determinar la fabricación de muchas proteínas, cientos de miles de proteínas, cada una con una función distinta. Son en total 20.000 genes relacionadas con 20.000 instrucciones o recetas de un gran manual. Cada una se dedica de algo diferente. Entonces, en alguna oportunidad puede haber un gen con alguna variante, alguna mutación que le decimos, es decir, que no funcione bien. Y si ese gen no funciona bien, la acción que va a tener la proteína que se fabrica a partir de esta instrucción va a estar equivocada. Y por lo tanto ahí puede o bien surgir una predisposición, algún tumor, a desarrollar una dilatación del corazón o un engrosamiento, la miocardiopatía dilatada o hipertrófica, o directamente una condición poco frecuente que tiene todo un conjunto de signos y síntomas. Tiene un nombre y apellido puntual con sus propias características. Nosotros en el programa focalizamos mucho en los hábitos de vida saludable. Mismo en el programa de hoy vamos a tener la columna junto al doctor Gabriel Lappmann para poder sostener esos hábitos de vida saludable. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es este concepto que a partir de esos hábitos de vida podemos modular la expresión de determinados genes. ¿Es así? ¿Existe la epigenética? Existe, cada vez se conoce más sobre la epigenética y para entenderlo podemos plantear que nuestras células tienen ese manual de instrucciones, pero van a utilizar determinada instrucción u otra dependiendo del tipo de célula, del estado en el cual se encuentra esta célula, si se tiene que dividir o tiene que cumplir una función determinada, y también se va a adaptar al ambiente. ¿Esto qué significa? Que si yo de pronto me pongo a hacer algún ejercicio de fuerza, de levantamiento de pesas, se va a requerir fabricar más músculo. Bueno, va a haber un conjunto de genes que gracias a la epigenética, que son marcas químicas que están alrededor de los genes, van a hacer que los genes necesarios se enciendan y fabriquen más músculo. Cuando uno está aprendiendo algún concepto pasa lo mismo. Necesitamos que las neuronas se conecten entre sí y esto es un proceso activo que requiere fabricar proteínas y por lo tanto
tanto vamos a activar determinados genes. El estilo de vida, sin lugar a duda, modula qué genes se encienden y qué genes se apagan, y por lo tanto puede un estilo de vida poco saludable priorizar la enfermedad y va a generar todo un camino hacia la diabetes, a la obesidad, a la hipertensión, por ejemplo, y un estilo de vida saludable va a apagar determinados genes y encender otros, donde todo se va a adaptar y por lo tanto esto va hacia una mayor longevidad y un mayor bienestar. Le voy a dar lugar al equipo para que se sume con sus preguntas. El doctor Gabriel Lapman quería preguntar. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto tenerte en ADN Buena Salud. Bueno, tocando este tema que me parece tan importante, hoy el ser humano tiene la capacidad de vivir 120 años. ¿Puede, con esto de la epigenética que estás diciendo, con la medicina personalizada, con estos test de ADN, sabiendo, orientados a la prevención, aumentar la expectativa de vida con la calidad de vida que, digamos, conlleva? Sí, se va aumentando la expectativa de vida con el correr de los años, no solamente porque la medicina desarrolla distintas técnicas, puede diagnosticar patologías de manera mucho más precoz y por lo tanto tratarlas y llevar a un estadio curativo, pero además todo el estilo de vida va extendiendo claramente nuestra expectativa para que podamos vivir más y mejor. Algunas investigaciones es verdad que hablan de unos 120 años, por supuesto que para eso se requieren muchos cambios desde el estilo de vida y lo cultural y también que vayan desarrollándose algunas técnicas médicas como para detectar cualquier patología precozmente. Pero sí, 120 años se propone que podría ser un target, un objetivo bastante lógico con el correr de los años y sobre todo teniendo un buen estilo de vida de entrada, desde la juventud, porque por supuesto siempre es bueno cambiar y si uno tiene un estilo de vida poco saludable que empieza a los 40 o 50 años también va a tener una buena acción, pero lo ideal es empezar desde joven cuanto antes para así extender la vida, la longevidad y el bienestar. Gabriel, para ir cerrando, ¿quiénes deberían o quiénes pueden acceder a este tipo de medicina? Es algo que quizás en la cabeza de la gente es como algo muy costoso. ¿Hoy en día es algo accesible? Esto en general va a depender si hay alguna cobertura por prepaga, Seguridad Social y seguros de salud, que en general son cuando hay algún diagnóstico puntual, alguna enfermedad poco frecuente, una sospecha o un tumor a edad poco frecuente, antes de los 50 años, o bilateral, por ejemplo, en ambas mamas, o de pronto que aparezca un mismo tumor en distintas personas, o un desarrollo anómalo del corazón a una edad poco típica, antes de los 40, 50 años. Todo esto nos marca ir a una consulta más clásica de genética, donde yo encuentro alguna patología y voy a consultar para primero hacer el diagnóstico y poder diagnosticar a otros familiares y justamente hacer prevención en estos otros familiares. Pero luego está la persona que no desarrolló ninguna patología, que es sana y que quiere de pronto entender un poco más de su genética, y ahí hay algunos estudios, tienen tal vez un escaloncito inferior de evidencia, pero esto no significa que no sirva, sino que está en desarrollo y en proceso, como pueden ser los estudios de nutrigenómica, que van hacia entender mejor qué tipo de suplementación debo tener para que tenga un mayor impacto en mí, o si tal vez necesito directamente ir hacia algo más natural y consumir distintos elementos a raíz de frutas, verduras de distintos colores, y nos enfocamos más a la dieta mediterránea, que es una de las más saludables que existen. Entonces, la gente sana puede hacer algunos estudios. Nutrigenómica y farmacogenómica son dos ejemplos, por ejemplo, de ello, donde uno puede aplicar algo de antemano y cuando necesite o bien medicarse con algún fármaco o bien guiar un poco su nutrición, tener algunos elementos más para hacer foco. Muy bien, Gabriel, la verdad fuiste clarísimo con un tema complejo, pero que seguramente vamos a seguir profundizando en próximos programas. Te agradecemos tu visita. Gracias. Fue el doctor Gabriel Ercori, que es médico genetista de la UBA y en el Centro Nacional de Genética Médica, además es director médico de GEMPRE Genómica. Y vos sos el principal protagonista de ADN Buena Salud con tus preguntas que las mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Te quiero ver, te quiero leer, a ver si sale tu pregunta. ¿Qué recomiendan comer en la merienda para mí y para mis hijos cuando van a deporte? Me cansé de darle barritas y galletas de arroz. No tengo alternativas. ¿Qué me recomienda la Nutri en estos casos? Y para mí también, ¿eh? Y para vos Para mí también. ¿Qué le recomendamos? A ver, yendo bien a lo simple, hablamos varias veces que lo que uno necesita antes de ir a hacer deporte es energía.
energía lo más rápida posible y obviamente de buena calidad. La fruta, tan simple, la banana, la manzana, es energía rápida, de fácil digestión, entonces es una muy buena opción. Depende cuánto tiempo va a pasar de esa actividad, es que hay que combinarla, por ejemplo, con un yogur con una banana, proteína con hidrato de buena calidad rápida, es perfecto. Otra opción podría ser la fruta con un puñado de frutos secos, porque eso a grasa también ayuda a extender el tiempo de uso del azúcar y de la energía. Otra opción podría ser un pancake de avena, banana y huevo. Tengo también hidrato, proteína, entonces es rico, es diferente, fácil, se puede variar con combinaciones y es de fácil también absorción. ¿Cuánto tiempo antes de la actividad? Bien, es entre media hora y una hora antes, depende el tipo de actividad que vayas a hacer. Bien. Muy bien, y nos metemos ya con las noticias. Un nuevo estudio nos da un dato alentador. Las recetas de opioides para el dolor lumbar se reducen a la mitad. Las recetas de opioides para tratar el dolor lumbar crónico se han reducido a la mitad en la última década. Según un estudio publicado en la revista Annals of Emergency Medicine, médicos y especialistas están recurriendo con más frecuencia a terapias alternativas como la fisioterapia, tratamientos cognitivo-conductuales y medicamentos y suplementación no adictivas. El cambio responde a años de preocupación por la crisis de opioides, que ha cobrado miles de vidas debido a la dependencia generada por estos fármacos altamente adictivos. Aunque el dolor lumbar sigue siendo una de las principales causas de discapacidad en el mundo, los expertos celebran esta tendencia como un avance hacia tratamientos más seguros y efectivos. Es una muy buena noticia esta reducción del uso de opioides que en el largo plazo termina generando adicciones y con consecuencias gravísimas para la salud en general. Cuando hablamos de dolor lumbar, tenemos que tener en cuenta que el 80% de la población en algún momento padece este tipo de dolores y el poder tratarlos es algo fundamental porque es una de las principales causas de ausencia fundamentalmente a nivel laboral. O sea, tenemos que tratarlo y si este tipo de dolores se cronifica, genera pérdida de calidad de vida, que no nos movamos, que dejemos de hacer y por eso es fundamental tratarlo. Y esto que nos marca esta nueva noticia con la reducción del uso de opioides, que tenemos alternativas para mejorar ese dolor. Sí, Milton, la verdad es impactante esto porque uno ya veía la adicción, la dependencia a los opioides y reducirlo a través de suplementación de calidad con evidencia científica. Y hoy es interesante ver cómo está creciendo el consumo de Serrapep, por ejemplo, que es una enzima proteolítica antiinflamatoria. Para traducírselo a la señora que está del otro lado, lo que está tomando usted en este suplemento, que justamente es de venta libre y reduce la dosis de analgésico, es una enzima que rompe proteínas y de esa manera baja la inflamación y así baja el dolor. No es que es analgésico, sino que es antiinflamatorio y al bajar la raíz del problema, que es la inflamación, baja el dolor. Entonces, muchos de mis pacientes y realmente los trabajos clínicos revelan de que aumentar el consumo de, por ejemplo, Serrapep disminuye los analgésicos comunes y ni que hablar los opiáceos, ¿no? Claro, acá estamos hablando de una alternativa de origen natural que nos ayuda a reducir la inflamación, porque el otro gran problema que tenemos en el manejo del dolor crónico es el abuso de los analgésicos tradicionales, que son estos AINES que terminan afectando a la mucosa gastrointestinal. Ahí está el problema, ¿no? Porque mucha gente cree que al ser de venta libre puede tomar la dosis que quiere. No, justamente los ciertos analgésicos tienen efecto sobre la mucosa gástrica, por eso hay que tomar las dosis recomendadas. Y lo que sucede cuando se agrega el Serrapep es que se disminuye incluso los analgésicos comunes y el Serrapep no tiene efectos adversos a nivel de la mucosa gástrica, pero sí tiene los efectos beneficiosos de bajar la inflamación y así generar menos dolor. Este nutriente es tan innovador que se puede tomar tanto en lo agudo, lo que es inflamación aguda, ya sea golpes, cirugías. Por ejemplo, el tema odontológico, muchos odontólogos utilizan el Serrapep porque cicatriza y disminuye el dolor. Eso se toma un Serrapep cada 8 horas por 10 días en lo agudo y en lo crónico, ¿no? Sabemos que hay mucha patología crónica, especialmente artritis, artrosis, fibromialgia, patología vascular,
la gente que tiene enfermedad vascular, inflamación intestinal, también puede sumar esta enzima porque tiene un efecto sistémico. También es sinérgico con los antibióticos, lo vemos en infecciones urinarias, infecciones orofaringeas, a nivel respiratorio. Así que es muy completo, es muy interesante y realmente hay una patente original que la tiene el laboratorio de Framingham que se llama Serrapep, que lo que hace es mejorar todos estos síntomas sin tener los efectos adversos de los analgésicos comunes. O sea, la nueva tendencia y lo que marca la evidencia es ir en el manejo del dolor crónico hacia lo natural, hacia lo que no te hace mal. El agregado de Serrapep lo vienen marcando los trabajos científicos, que es una gran ayuda para bajar esa inflamación, para disminuir el dolor y para recuperar movilidad. Porque una de las cuestiones que se ve en el dolor crónico es que nos lleva a no hacer, y ese no hacer termina profundizando la enfermedad de base que nos está generando el dolor. Por eso es tan importante el contar con herramientas como la indicación o el uso de Serrapep para mejorar nuestra calidad de vida. Totalmente. La enzima ya serrapeptasa viene de la conversión de la mariposa. Vos sabés que ahí es donde se aisló el gusano para convertirse en mariposa, necesita esta serrapeptasa para romper ese capullo. Y eso se vio que en seres humanos, previo a animales y ahora en seres humanos, se vio que tiene este efecto tan poderoso antiinflamatorio sin los efectos adversos habituales que tienen los analgésicos comunes, y tiene un efecto muy poderoso, así que lo podés sumar en tu día a día, siempre consulta con tu médico. Claramente el Serrapep, como todo suplemento de calidad que estamos hablando en este programa, se consigue en farmacias como realmente se evidencia en todo lo que nosotros decimos de evidencia científica respaldada, ¿no? Sí, y es importante en el manejo del dolor crónico la consulta con tu médico, sí, para orientar la terapéutica en forma personalizada. Es importante la actividad física con el dolor. Sí, la actividad física con el dolor tiene que estar presente, pero adaptada a los requerimientos que tenés. Claro, porque si no entras a un círculo vicioso en el que estás quieto, no haces ejercicio, deviene la sarcopenia y deviene todos los problemas que hablamos de salud cuando no tenemos actividad física, que es, digamos, el seguro de salud a futuro. Así que me parece interesante que la gente vaya explorando otras alternativas, que lo consulte con su médico, pero antes de llegar a analgésicos, opiáceos, el Serrapep es una excelente opción para ayudar a la inflamación crónica y aguda. Muchas gracias, doctor Gabriel Lappmann. Ahora nos vamos a un breve corte, pero enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Y seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Mitos, modas en nutrición, nuestra Nutri a mi lado, 2 pulsadores con el sí y el no. Vamos a definir si son modas o son hábitos saludables. Es muy importante esto de siempre además individualizar estos hábitos, estas modas o estas dietas a cada uno, porque no todo sirve para todos. Y las redes hoy, si bien nos dan información, nos terminan desinformando mucho, porque muchas de las cosas que vemos o que vemos en el otro, que pueden estar, digamos, también cambiadas según lo que esa persona quiere mostrar, que solo muestra una partecita de toda la película de la vida de esa persona, que tiene otros tiempos, que tiene otro metabolismo, no quiere decir que nos sirva para nosotros. Entonces vamos a bajar un poco a realidad, a terreno, y para que vos te puedas identificar a ver si estos hábitos o estas modas son perjudiciales, son buenas y cómo adaptarlo a tu vida. Bien, vamos a hacer, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a poner modas o hábitos que están circulando y la Nutri va a definir por sí o por no con los pulsadores que tenemos. Vamos con el primero de las modas o los hábitos que están. Vamos a definir si es saludable o no. No cenar, saltearse comidas. ¿Es algo bueno? ¿Suma? ¿Sí? ¿No? Te voy a sorprender. ¿Pulsador? ¡No! ¿Sí? ¿Cómo? Ahí. ¿Por qué? No, sí. Sí, para ver, no en modo restrictivo o no en modo compensatorio. Pero si vos no tenés hambre, ¿por qué te vas a forzar a hacer una comida? Si tu cuerpo no te está pidiendo alimentación. Si vos quizás hiciste una merienda a las 7 de la tarde y te vas a dormir y haces un ayuno por la noche, que es el mejor horario para hacerlo. ¿Por qué estaría mal eso? Está perfecto. El problema, lo que se da con este tipo de mensajes, claro, es que en general no es esa situación, claro, sino alguien que busca un objetivo ulterior y entonces se saltea la comida con el post de voy a bajar de peso, voy a hacer tal cosa, entonces no como. No, bueno, claramente desde ese lado no.
por eso obviamente la idea era bajar un título y poder desarrollarlo. Una cosa es compensar o saltearse una comida, que lo que pueda pasar ahí es que cuando yo llego a la próxima voy a llegar con más hambre o más desesperada o como con esa ansiedad de saltearme una comida. Entonces, siempre adelantarse y escucharnos. Si ya sabes que a la noche llegas y empezás a picotear todo porque no merendaste, esa merienda va a ser estratégica y va a estar buena sumarla. Ahora, a mí no es necesario hacer 6 comidas por día. Eso no es sin duda. necesario hacer 4. Lo importante es que esas comidas sean completas, sean nutritivas y que nos empecemos a escuchar. Y no está mal la estrategia del ayuno intermitente, invertirlo por la noche en vez de por la mañana. ¿Eso cómo es? El ayuno intermitente hablamos varias veces acá, que es este reposo digestivo de al menos 12 horas y después depende del objetivo de cada uno, se puede extender. Hay opciones de hacer el ayuno, que es como la mayoría de personas lo hacen o lo conocen, que es terminadas de cenar tipo 9 a 10 de la noche, entonces recién el desayuno lo haces entre las 11 y las 12. Que hay gente que le cuesta eso o que tiene un ritmo de vida por la mañana que necesita más incorporar las comidas. Entonces, otra estrategia es cenar o hacer una merienda cena más tarde, tipo 7, 8, entonces vos ya podés desayunar a las 9 de la mañana estando haciendo un reposo digestivo. Eso sería lo ideal para el ayuno intermitente, esa forma. A veces es difícil en nuestra diaria, en nuestra dinámica de cenar tan temprano, pero si uno lo puede hacer... Sí, en el resto de los países quizás tienen ese cambio de paradigma, que quizás la cena no es su comida más importante, sino que allá hacen una colación y duermen y no se van a dormir tan pesados, que también estaría bueno. Si lo podés hacer, es un buen ejercicio comenzar a implementarlo. Te diste vuelta, te panquequeaste, ¿ves? No saltear, yo no dije saltear, sino adelantarlo, eso está perfecto. Vamos con el segundo de los mitos o hábitos que surgen. Agua con limón en ayunas. ¿Para qué? Vamos a ver la Nutri. ¿No? Sí, no, estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Por qué no? No, a ver, el agua con limón, primero en ayunas, justamente no estaría siendo tan efectiva porque quieras o no, el limón tiene algo de azúcar en la composición y arrancar con el azúcar de la fruta no está bueno porque dispara la insulina, dispara el azúcar en sangre. Por otro lado, y creo que va a eso esta placa, es el mito de que el agua en ayunas con limón sirve para oxidar o quemar grasas. O sea, eso es un mito y es una confusión que se genera. De la única manera que pueda llegar a funcionar es que si ese limón lo vas a buscar a 3 kilómetros de tu casa, volvés, lo exprimís y ahí estaría funcionando. Ahí te moviste y hiciste ejercicio, lo fuiste a buscar, ahí está perfecto. Pero si no, y además es irritante, mucho genera acidez. Sí. Así que no a este agua con limón en ayunas, es una moda. Vamos con la tercera de las placas, a ver. Próxima, batidos de proteína como reemplazo de comida. Batido de proteína como reemplazo de comida. ¿Dónde va la Nutri? Ay, ¿Tiene duda? Ahí, yo acá, no. Más o menos, o sea, no el concepto de reemplazo. Como está esa palabra reemplazo, diría que no. Ahora, como estrategia, cuando hablamos de proteínas, o sea, del suplemento de proteína en este caso, de buena calidad, obviamente ahora vamos a hablar cómo elegir o qué tener en cuenta para elegir un suplemento de proteína. Lo que me pasa es quizás prefiero que un paciente, en vez de ir a comprarse un turrón, una barrita azucarada o una golosina en un kiosco, y tengas a mano de la proteína que es fácil, la mezclas con agua y vas a tener una colación mucho más saludable, con un aporte de proteína y lo más importante, te va a dar saciedad. Entonces, por ahí, como estrategia, por ejemplo, no sé, el otro día fui al consultorio, tenía un yogur, una fruta y la proteína. Y reemplacé la merienda y me armé un tipo de batido proteico de una manera saludable. Entonces, no está mal en realidad la estrategia. No está mal. Yo no lo tomaría como un reemplazo, sí como un agregado nutricional clave en determinados momentos. Y lo que hay que tener en cuenta es que ese batido de proteína nos va a ayudar, entre otras cosas, a generar saciedad. Y hay un batido de proteína en particular, que es el que, bueno, por lo menos yo consumo, que entiendo que vos también, que tiene el agregado de los minerales quelatados, entonces que ayudan a estimular tu metabolismo, que es el batido AMPK. El AMPK es una forma de proteína vegetal que además tiende a caer bien, porque el otro problema con los batidos de proteína a veces es que caen pesado. Sí, sin duda. Por eso digo, siempre evaluar la calidad a la hora de elegir una proteína. En caso de AMPK lo que tiene es
Por un lado, esto que mencionás de los minerales quelatados, que termina siendo como un aporte también de micronutrientes que muchas veces hablamos que están deficientes. Entonces, comparándolo con cualquier colación, posiblemente en calidad nutricional entre las proteínas y los micronutrientes va a ganar, siempre y cuando, bueno, por ejemplo, el AMPK que tiene estos activos. En segundo lugar, el tipo de proteína, porque no todo el mundo tolera las proteínas de suero lácteo, y eso es importante. Entonces, hay gente que cree que el suplemento de proteína le cae mal, y en realidad es porque no encontró el adecuado. AMPK tiene proteína de arveja, entonces no genera, sobre todo a las personas, por ejemplo, que no toleran bien la leche o los derivados lácteos, va a tener mejor tolerancia. A ver, veamos, acá tenemos una placa con los beneficios y las diferencias de esta proteína, AMPK Protein, que genera esto que vos comentabas de una mejor tolerancia. Hay mayor absorción, tiene estos minerales quelatados que nos van a ayudar y que son cofactores de tu metabolismo, o sea, van a ayudarte a activar tu metabolismo, a que tu metabolismo funcione mucho mejor. Por su origen a partir de la arveja es apto vegano y apto celíacos. Por eso es la proteína que nosotros elegimos, que además no tiene azúcar agregada, no tiene sacarina, no tiene ciclamato, no tiene maltodextrina, que es un azúcar que está muy presente en las proteínas, y por eso es que a nivel general y sobre todo en planes nutricionales elegimos esta forma de aporte de proteína como es AMPK Protein. Sí, por eso te decía que obviamente si lo vamos a estar eligiendo como reemplazo de una golosina, ver la calidad que tenga y cómo están endulzados. Por ejemplo, lo que tiene diferencial a AMPK Protein, por eso también recomiendo, es que tiene el endulzante natural, que no es menor. O sea, la banana es banana deshidratada, la frutilla es frutilla deshidratada, cacao puro. Entonces es una manera de también incorporar obviamente nutrientes propios de los alimentos sin la necesidad de caer en estos procesados, que tardás un minuto en hacerlo y lo podés tener encima porque no necesita conservarse. Entonces sí tiene ese extra de herramienta para utilizar a mi copa. Y acá estamos hablando de batidos, pero lo hemos visto en otros programas con recetas, que es muy versátil para hacer distintas preparaciones. Sí, lo que podés hacer es terminar reemplazando una harina o un refinado por algo que le dé consistencia, le dé sabor, sin agregado y proteína. Bien. Bueno, ahí ya sabes, entonces, la proteína que elegimos es esta AMPK Protein. Y hay más de modas, mitos, hábitos. ¿Cuál es la próxima? El ayuno intermitente. Ayuno intermitente. ¿Qué decimos acá? ¿Sí o no? ¿Es una moda o es una estrategia válida y saludable? Si son fieles seguidores míos, saben que sí. Sí. Diferenciar el ayuno intermitente con el reposo digestivo. O sea, lo que yo sí recomiendo, y creo que es más aplicable para todos, es lo que es el reposo digestivo. Dejar más o menos 12 horas entre la última comida y la próxima comida que hagamos, porque necesitan parte nuestro sistema digestivo descansar, como si fueran barrenderos que hay que tienen que limpiar a la noche las calles como pasa en la ciudad. Bueno, de igual manera, nuestros intestinos tienen que reposar, las enzimas digestivas se tienen que volver a regenerar, la insulina se tiene que regular, la glucosa. Entonces es importante darle ese tiempo al organismo, que no todo el tiempo el cuerpo se esté ocupando de digerir y pueda tener otras funciones. Y no es algo difícil, que lo hacemos naturalmente. Cuando dormimos estamos en el proceso de ayuno. Es directamente consultar y asesorarse para hacerlo guiado y en una forma más efectiva. ¿Hay una más? Hay un mito, un hábito. A ver, la próxima. Café con aceite de coco o manteca. El bulletproof se llama. Vamos ahí al no. Vamos al no. No, se utiliza muy precisamente en dietas específicas seguidas por profesionales que hacen alimentación keto, cetogénica. Ni ahí es para todos. Es un aporte de grasas saturadas muy alto que si no está bien balanceado al resto de tus ingestas te va a terminar como perjudicando en vez de dar beneficios. Entonces, no hacerlo porque esté de moda, siempre obviamente ver toda la alimentación y elegir alimentos más saludables con menos grasas saturadas. Muy bien. Muchas gracias, Delphi. Ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que la mandan al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te quiero ver, te quiero leer, a ver si aparece tu pregunta. ¿El estrés puede provocar azúcar en sangre? Esta pregunta la vamos a responder junto con el doctor Gabriel Lapman. Bueno, Milton, vos sabés que hay una relación entre el estrés y el aumento de la glucemia, el azúcar en sangre, porque claramente el estrés aumenta el cortisol aumenta adrenalina y noradrenalina, y eso genera claramente esta sensación de huida, ¿no? De alerta, de estar permanentemente así, y eso puede elevar los niveles de azúcar en sangre. Eso no quiere decir que seas diabético ni nada por el estilo, pero que puede llegar a correlacionarse este aumento de cortisol excesivo
producido por el estrés, que lo tenés de manera permanente y crónico, con el aumento del azúcar en sangre. Este cortisol te va a generar gluconeogénesis a Exacto. nivel hepático. El hígado va a estar produciendo ese azúcar, por lo cual, por eso tenemos que tener en cuenta esta relación entre estrés y los niveles de glucemia. Por eso está tan vinculado también en resistencia a la insulina, Totalmente. en obesidad y sobrepeso. Vamos ya a la columna con nuestro psicólogo, marca registrada, Marcelo Me Rabinovich. encanta cuando decís nuestro psicólogo. Sos nuestro psicólogo, sos el psicólogo de ADN Buena Salud, nuestro psicólogo de cabecera. La mía es Después a María. veces necesitamos ayuda de otros, pero... La tengo un poco rebelde a Delphi, pero bueno, siempre una excepción. Pero que había comentado hace unos minutos era el tema de que lo que no se usa Se atrofia. Ajá. Y no hay duda que uno con la tecnología delega un montón de tareas y nos resuelve muchísimas cosas en lo cotidiano, pero al mismo tiempo lo que uno delega y no se usa, empieza a tener un problema que no es menor, que es lo siguiente. A ver. A ver. ¿Se acuerdan que hubo épocas donde uno leía, ¿no?, un libro, donde uno hacía cálculos matemáticos, donde uno memorizaba? Bueno, todo esto fue cambiando a partir de estos benditos dispositivos que, repito, nos solucionan muchísimas cosas, pero al mismo tiempo hay cosas que estamos perdiendo. Por ejemplo, ahora voy a pedir una placa de cómo en lo cotidiano, estoy seguro que todos hacemos lo mismo, pero me acuerdo que en una época... A ver, ¿cuáles son las consecuencias negativas del uso de la tecnología? Entre otras cosas, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarse, empezamos a depender de herramientas como el GPS, baja la tolerancia a la espera, y esto nos lleva también a problemas de sueño y ansiedad. Voy a dar ejemplos concretos. Hoy usás el GPS hasta para ir a un lugar que ya sabés cómo Sí. tenés que llegar. Bueno, pero a Para veces el te avisa tráfico. que en tu camino Claro. habitual hay tráfico, entonces vas por el otro. Pero eso nos lleva a que pensemos menos. Exactamente, estimula menos el hipocampo y esto empieza a tener un impacto concretamente en todo lo que es el tema de la memoria espacial. O sea, todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Después hay otras cuestiones que no son menores, que, por ejemplo, ¿cuántos números de teléfono ustedes recuerdan? Yo me sé. Pocos. Yo, o sea, todos los que usaba antes, los de la casa de mi mamá, la oficina de mi ya mamá, no. los celulares de mi familia, sí. El de mi novio no lo sé. Bueno, eso es para una consulta psicológica más que para una consulta que No, un bueno, tema pero de tecnología. es cierto, yo todavía me acuerdo el teléfono que Yo llamaba también. en mi adolescencia, que era el de mi mujer está, actual, ahí está. marcaba Yo también me acuerdo de eso. 361. Era Hoy ese. si le pregunto a un chico de 15 años que me diga algún número de teléfono, ¿se acuerda? No, No, ¿por qué? no Porque hay está manera. todo concreto, dispositivo. Ni saben el suyo. No. No. O sea, vos le pedís tu teléfono, a ver, esperá que lo busco. Sí. Bien, o sea, eso que hace achica la memoria RAM, porque lo que no se usa, obviamente, se empieza a atrofiar. Después hay otras cuestiones que son menores, que eran de hacer una cuenta matemática cuando ibas al supermercado. Hoy, ¿qué haces directamente? Usás también el celular. ¿Qué hacemos con esto? Deterioramos lo que es la fluidez, concretamente, digamos, que hace al tema de lo matemático. Después hay un tema no menor. ¿Se acuerdan que uno esperaba cuando sacabas una foto? Sí. Según estaba el tema de Revelarla. una hora, revelado express en una hora. Sí. Estás ahí ansioso, esperando. Bueno, había colas donde no había que esperar. Hoy todo es inmediato. Estamos perdiendo la tolerancia concretamente al tiempo de espera. También somos cada vez más ansiosos. Después tenemos algo que para mí es interesante, que es el tema de la lectura. Claro. Uno leía un libro, está bien, había toda una cuestión donde uno podía desarrollar durante un rato la lectura. Hoy no, hoy ya queremos ver el final. Hoy todo tiene que ser rápido, entro a las redes sociales, tac, 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 pero no recordamos absolutamente nada. Y algo fundamental, escribir. ¿Siguen escribiendo ustedes a mano? Muy poco, A pero mí me gusta igual. Bueno. O sea, para acordarme las cosas a veces las tengo que escribir. yo a veces indicaciones médicas a los pacientes Es le doy. muy importante ¿Por también qué? de escribir a nivel manual, porque esto también desarrolla lo que es la memoria a largo plazo, todo lo que es el tema del pensamiento abstracto. O sea, Claro. todo esto que parece que es una tontería, no, todo lo contrario, tiene consecuencias negativas. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo esto? Porque no es que la tecnología tenemos que agarrar y decir, bueno, no lo uso más. Pero lo que voy a hacer es recomendar ahora algunas pequeñas acciones que lo puedes llevar de tu manera, digamos, si querés, vinculado en tu vida cotidiana. Número 1, ¿qué pasaría si empezás concretamente a los lugares que te mueves a no usar el GPS, por lo menos en los lugares que vos ya sabés? No lo uses. Empezamos a llegar más tarde. Voy a decir, es culpa de Marcelo, había tráfico
y no usé el Está GPS. cerrada justo esa calle. Me pasó una vez, ¿eh? Justo cerrada en la calle con una red GPS. El fin de semana no creo que estés tan preocupado No, por saber yo ya sé qué puedes hacer. Podés chequearlo antes para ver que no tenga Bien. ningún acceso cortado. Una vez que lo ves, lo cerrás y ahí sí vas con el camino pendiente. Me encantó. Bueno, muy bien. Bueno, Vamos a hacer está bien. la estrategia de Delphi. ¿Por qué no tomamos un libro y empezás a leerlo? Estoy El libro de leyendo. papel. Sí. Estoy leyendo. ¿Estás leyendo? Sí. ¿Algo interesante? Muy interesante. ¿Sí? Sí. Les podemos a contar. ¿Está bien? Otro tema también no menor es, voy al supermercado y voy a tratar de no usar la calculadora, de hacer cálculos mentales. Bien. Bien. Fíjate, son cosas muy sencillas. Y me llevo la lista que preparé con Delphi, mano. con las Por supuesto. recomendaciones a mano. Por supuesto. ¿Y qué pasaría Yo si... los planes a mis pacientes se los hago a mano. Ponele eso que preguntabas si escribía, le voy escribiendo todo en la consulta. ¿Y se entiende la letra? No, después le mando igual por Después computadora. te lo mando por Bueno, WhatsApp. pero escribió. Pero después lo mando por WhatsApp. Más consejos. Y después, algo muy importante, ¿por qué durante el fin de semana, el sábado y el domingo, este aparatito, déjalo? ¿Se animan ustedes a no usarlo? Milton le Difícil, difícil. no. Milton le cuestan, esto se llama Difícil. abstinencia dopamínica. Desconexión. Pero no pasa nada. Es un buen ejercicio. Miren, Sí. yo Buen ejercicio. les cuento algo, yo corro maratones de montaña, nada más que para durante 3 días ver qué pasa si yo no estoy conectado a no nivel pasa nada. tecnológico. No pasa absolutamente nada. Nadie te llamó, nadie se da cuenta, ni siquiera estuviste, peor todavía. Pero realmente me parece increíble cómo hoy en la UBA se hizo un examen en el ciclo básico y me pueden creer que la mayoría de la gente que está haciendo el ciclo básico no tiene comprensión de texto. ¿Saben lo que significa esto? Que no comprenden lo que leen. Y esto después se refleja en el trabajo. En la vida. ¿Está bien? Y esto lo estamos viendo, como Macron, alguien dijo, ¿para qué estudiar? Lo importante es ahora estar en información. Y a mí me preocupa mucho el tema de la inteligencia artificial, porque una cosa es, que te sirva como una ayuda para investigar y otra cosa es cuando directamente Lo entre delegás. comillas, no pienso. Está bien, no pienses, la tecnología te va a reemplazar. Nuestro cerebro hay que ejercitarlo, lo hacemos Obvio. en cada programa con los pensamientos, los ejercicios de pensamiento lateral que nos Totalmente. ayudan, el sociabilizar es clave, el jugar hace jugar. que nuestras neuronas se activen, aprender idiomas es algo Totalmente. fundamental, hacer alguna actividad que te gusta pintar, lo que sea, hacelo, te gusta escribir, escribí, Pero que sea pero manual. mové de la forma que quieras, pero que tus neuronas se conecten. Clarísimo, marca lo tuyo, ¿Sí? Me gustó. Muy bueno, ¿Te gustó esta Me vez? gustó. Y eso nos lleva a estrategias y a recomendaciones que diste que terminan teniendo un impacto positivo en nuestra salud a nivel general. Es generar hábitos, pero ¿cómo los sostenemos? ¿Cómo podemos Bueno. lograr que esos hábitos se sostengan y se mantengan en el tiempo? Sí, como decíamos en el principio de este programa, el tema de disciplina versus motivación, ¿no? Hay gente que está motivada y arranca con todo, sube 200 pisos y cae 201, ¿no? Come media luna. Claro, o come media luna. O, digamos, la disciplina de mantener algo que quizás puede ser aburrido porque tiene que ser constante, pero en el tiempo da resultados. Y acá tenemos una placa para explicarle a la gente que me parece muy importante. Fíjate, el número 1 es comenzar con metas pequeñas, reales, realizables, lo que se llaman metas SMART, que nosotros las llamamos OEMART, que son que nosotros las podamos cumplir, metas pequeñas, no sé, sumar una manzana en el desayuno, caminar 2.000, 3.000 pasos ese día. O sea, ponete un objetivo a Muy largo, importante. pero objetivos a corto que Claro. puedas medir y conseguir. Si solo te quedás con el objetivo final, probablemente en el camino que tenga alguna dificultad, lo abandones. En cambio, si te pones cosas realizables y cortas, Exacto. te va a permitir alcanzarlo y sostenerlo. Que no implica Claro. un gran esfuerzo. Exactamente, el éxito se busca, creo que no se encuentra, o sea, tenés que ir a lo que vos querés. Número 2, hacerlo parte de tu rutina diaria. Digamos, si tu rutina es ir al gimnasio 3 veces por semana, lo tenés que meter en la agenda, porque Claro. si no, lo vas a cambiar por cualquier cosa, ya sea un encuentro con alguien, una película o scrollear. Entonces lo tenés que meter en tu agenda, meterlo, sumarlo a tu rutina diaria. Número 3, encontrar una motivación personal. Mucha gente se sienta al consultorio y me dice, doctor, no tengo ganas de vivir o me siento mal. Bueno, pero tenés hijos, tenés familia. ¿Qué es lo que deseas? ¿Cómo te ves a un año? Esta pregunta es muy importante. Siempre buscar preguntas abiertas para llevar al quiebre, ¿no? Eso es del coaching, pero es muy interesante. eso. Generarse proyectos, propósitos.
O sea, uno de los factores que está más vinculado a la longevidad y a la calidad de vida es tener un propósito. Totalmente, el propósito. Un perrito, si no, un gatito. Un perrito, un Cuidar el gatito. perrito y Y gatito. eso se llama, como dijo Milton, el propósito, la longevidad, el Ikigai. El Ikigai es lo que el mundo necesita y lo que vos le podés dar al mundo, y ahí está tu sentido de vida. Número 4, no te castigues por los tropiezos, siempre va a haber tropiezos. O sea, si a la primera de cambio te vas a bajar del barco, no vas a llegar. Alex Rovira decía, si haces un camino de 1000 kilómetros, llegás al kilómetro 500 y volvés, hiciste 1000, pero lo hiciste en contra tuyo. Te faltaban solo 500 y lo tenías que hacer. No seas tan agresivo con vos mismo. Totalmente. A veces nos decimos cosas a nosotros por dentro que jamás se lo diríamos a un tercero. Totalmente. O sea, somos mucho más agresivos con nosotros. Esa autoexigencia a veces nos hace perder un hábito que podríamos incorporar. Y número 5, que me parece fundamental, buscar apoyo y compartir tu progreso. Se llama Accountability Partner, eso lo vemos mucho en Lifestyle Medicine. Esa persona que vos podés confiar, y también en este caso los dispositivos, ir viendo tu progreso, ver cuántos pasos vas haciendo, si te vas pesando, cuánto pesás, y así ir viendo la presión arterial, cómo va mejorando la curva a medida que vas logrando diferentes objetivos, y así llegas a cumplir y mantener los hábitos. Dime. Te queremos, te apoyamos. Sí, bueno, muchas gracias. Estamos acá para estar con vos. Si logramos sostener los hábitos de vida, ¿qué impacto tiene en distintas enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas? La pregunta que haces es muy relevante, porque nosotros vemos, por ejemplo, en la enfermedad renal, que yo tengo pacientes que en algún momento lo han mandado a diálisis y han mejorado muchísimo sus hábitos y lo han mantenido. Mejoraron la creatinina, mejoraron la función renal, mejoraron la presión arterial. Entonces, mantener estos hábitos salva vidas. Literalmente la palabra es salva vidas, porque si vos mejorás toda la inflamación, la alimentación, la insulinoresistencia y el estrés oxidativo, verdaderamente la enfermedad no avanza. De hecho, en muchos casos puede revertir, especialmente las enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, el colesterol, la diabetes tipo 2, la obesidad, que son la principal causa de muerte. O sea, que el doctor Valentín Fuster, que es una eminencia dentro de la cardiología clínica, él decía, cuando te encontrás con un paciente en una cirugía de corazón abierto y abrís, en ese momento te das cuenta si esa persona hizo un estilo de vida saludable o no, y te das cuenta si esa persona va a sobrevivir o no. Es el resultado de los hábitos. Así es. Se nos fue la hora de ADN Buena Salud. Qué rápido, por No queda tiempo para más. Frases finales. Bueno, si no sabés, te enseño. Si no podés, te ayudo. Pero si no querés, nada puedo hacer por vos. Buena frase, me gustó. Consejo final de nutrición. No hay... Sí, dale un consejo final. No, eso de tener los objetivos claros. Entonces, cuando uno tiene la meta, todos los días va haciendo para llegar ahí. Si uno simplemente lo va haciendo porque sí o porque se lo viste de al lado, es muy difícil sostenerlo a largo plazo. Marca registrada, frase final. Hay gente que sueña con el éxito, pero no se levanta temprano para alcanzarlo. Muy bueno. Está bien. Bien. ¿Estás de acuerdo? Bien, hoy Marca, Bien, me bien, gustó. bien. Muy bien. ¿Te Muy gustó? bien, te felicito. No digo te nada felicito, más. Marca, no digas Nada nada más más. para A ustedes agradecerles por la compañía. Queda la línea abierta de WhatsApp. Pueden mandar sus preguntas en el momento que quieran. En nuestras redes sociales también se pueden contactar. Y nosotros nos volvemos a ver siempre en la televisión pública y haciendo mucho más. ADN Buena Salud.